Buenos días a todos. Bueno, esta es nuestra octava sesión, ¿no? Ya llevamos básicamente 4 semanas de vernos todos los días a las 7 de la mañana y seguimos aquí, ¿no? Las sesiones 6 y 7 fueron de taller, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del taller porque ayer tuve unos problemas dando otro taller. Y luego vamos a retomar la parte teórica de lo que estamos viendo de inferencia, ¿no? Ya estamos haciendo estimaciones, ya hemos hecho estimaciones para proporciones y para medias, y entonces ahorita ya vamos a ver qué pasa cuando queremos comparar poblaciones. Entonces vamos a ir metiendo una variable cualitativa de tipo dicotómico, es decir, que solo puede tomar 2 valores. Entonces vamos a ir complicando poquito a poquito, vamos a ir construyendo todos estos sistemas de inferencia hasta llegar a un modelo estadístico. Bueno, hay crisis en RStudio Cloud, ¿no? Déjenme enseñarles dónde está mi Chrome. Espérense. ¿Lo cerré? Ahí está. Se sigue viendo la presentación. Sí, no, yo no encontraba mi Chrome, que ya tenía abierto. Básicamente pasó esto, ¿no? Cuando ustedes entran, encuentran esto así. Esto más o menos pasó como desde el martes, creo. O sea que tuvimos suerte pasó desde el miércoles. Entonces tuvimos suerte el martes de poder todavía trabajar en RStudio Cloud. Pues básicamente cuando uno se va ahí y te dice que hay un performance como degradado, ¿no? Entonces ayer que estaba yo impartiendo una clase, pues no pudimos, ¿no? Entonces, sí les va a quedar de tarea a los que tienen capacidad en sus máquinas de instalar el R en escritorio, ¿no? Tenemos un video en nuestro sitio web, ya los adjuntos luego se los mandarán también. Sobre R y al final viene cómo instalarse. Pero igual les cuento un poquito que primero ustedes tienen que entrar a R, ¿no? Para que, por si pues no quieren ver el video, ¿no? Ponen R, entonces se van ahí, el R Project, ¿no? Miren, ya salió hace 6 días salió una nueva versión que se llama Bonnie's Winning Freakout, ¿no? Entonces, a ustedes aquí les voy a poner esto en el... También así le damos chancecito a esta mañana tan fría a la gente que se conecte. Somos más poquitos de lo normal. Me preocupa que ya vayamos teniendo deserción después de los talleres de R, entonces no sé si me quieren decir algo. Entonces aquí justo, voy a poner esto un poquito más grandecito, dice bajar R, download R, perdón, que esté todo en español, en inglés, y esto lo lleva a los mirrors o espejos, que es donde podemos encontrar los archivos, ¿no? Hay uno que es como general, que es el del Cloud de R Project, pero lo recomendable es que ustedes busquen el espejo que les quede más cerquita, ¿no? En este caso, creo que es el del ITAM. Entonces, se van ahí al espejo del ITAM. Y ahí, de acuerdo a su sistema operativo, buscan guardarlo, ¿no? Entonces, si tienen Mac, ¿no? Bajan este archivo .pkg, que cuando lo bajen se va a instalar. Y si ustedes ven aquí también yo tengo esto otro así
así como en colorcito porque ya lo he hecho. Porque yo uso Mac, entonces ustedes también tienen que instalar esto que está aquí en este pedacito que se llama el Xquartz y luego el Tools, ¿no? Eso ahorra muchos problemas de compatibilidad que a veces hay y entonces sí les recomiendo que bajen esto y bajen esto, ¿no? Si tienen Windows, ¿no? Ustedes van a ir a install R por primera vez, porque es como ustedes lo van a hacer. Bajan el Windows que está acá, ¿no? Y pues ahí ya se les va a empezar a descargar una pantallita que yo no tengo por qué hacerlo. También, si ustedes quieren, pueden, pueden también instalar, que se llama acá, que se llama RTools, ¿no? Este también está bueno para, pues para arreglar un par de cositas de compatibilidad, sobre todo cuando ya después instalemos otros paquetes que están en desarrollo, esto puede solucionar algunos problemas. Entonces, esto instala R, ¿no? Que R, como nosotros habíamos dicho, es un programa muy feito que se ve de esta manera. Ahorita se los enseño. Ahí. Y entonces, ustedes tienen que luego instalar, eso instala R, ¿no? Que R es este de acá. Que no tiene nada, ¿no? Es así peloncito, ¿no? Y pues, o sea, como que no tiene mayor información y no dice, aquí qué hago, ¿no? Aquí está solo la consola, identificamos, o sea, básicamente solo nos presentan la consola y es muy diferente a lo que hemos hecho. Entonces, después de esto, ustedes se tienen que ir a buscar el RStudio, ¿no? Que ese es el que nosotros conocemos, no en RStudio.cloud, porque pues ese es el que está en la nube, es el que hemos estado usando. Buscan RStudio en su navegador y pues probablemente ahí les aparece el de bajar y bajan el RStudio de el gratis, ¿no? ¿Sí? No ninguno de estos, porque no vamos a pagar, ¿no? Y una vez que le dan ahí, pues ahí buscan de acuerdo a su sistema operativo, pues si tienen Windows, bajan el .exe, si tienen Mac, bajan el .dmg y ya se instala, completamente seguro, no tienen que andarse buscando en torrents cosas raras, entonces todo está muy bien. Y ya, entonces sí, por favor hagan esto, por si sigue dando problemas el RStudio Cloud y cualquier día que tengamos programado un taller, sí exista problemas, ¿no? Esperemos que no, probablemente RStudio Cloud, como muchas otras herramientas que hoy están en línea, que ya sabemos que la demanda es un poco tremenda hoy con la pandemia, entonces probablemente es algo que van a solucionar, pero por cualquier cosa vale la pena también que ustedes hagan este esfuercito de instalar el R en sus computadoras. No ocupa demasiado espacio, no, definitivamente no. Y vamos a trabajar vamos a seguir trabajando con las bases chiquititas para que no haya problema también si sus máquinas no están como muy digamos, muy sofisticadas. Entonces vamos a intentar hacer igual, trabajar con bases pequeñas para que no haya problemas. También chequen las páginas de la facultad de Facebook y de Twitter, porque hay una convocatoria para una ayuda para conectividad de estudiantes y que van a dar una tablet con datos, ¿no? Entonces, chequen si cumple los requisitos, si realmente lo necesitan, y si conocen a alguien que lo necesite, pues mándenle la convocatoria para hacer las clases. Bueno, terminando con este anuncio parroquial de tenemos problemas con el internet, como todo lo que ha pasado,
Vamos a retomar donde nos quedamos ya parece hace una semana justo, sobre cómo comparamos dos medias, dos promedios y cómo sabemos si esos dos promedios provienen de una misma población. Entre más se parezcan los promedios de dos grupos, es más probable que realmente sean de parte de una misma población, ¿no? Si están como muy lejos, probablemente pues son muy distintos, ¿no? Y por tanto, provienen de poblaciones con diferentes medias, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos comparando medias y promedios de distintas poblaciones, ¿no? Queremos saber si esas dos muestras provienen de una misma población con la misma media o no. Entonces, lo que vamos a tener es algo muy parecido a lo que teníamos en el caso anterior. Yo ya había cambiado mis ejemplos acá, no se guardaron mis cambios. Pero ustedes se imaginarán que luego vamos a también ver cómo comparamos entre más de dos grupos. En este caso vamos a tener como un análisis más como dicotómico, o sea, más entre... Vamos a empezar con lo sencillo, ¿no? Separando a la población en dos grupos, ¿no? De interés. Esos dos grupos pueden estar definidos por una variable dicotómica que nos interese mucho, ¿no? Una de las que usamos muchísimo en ciencias sociales, cuando estamos estudiando personas, por ejemplo, es el sexo, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Esto es fundamental. Una de las cosas que es importante, por ejemplo, es saber que cuando nosotros estamos a veces analizando, o sea, mi población de estudio pueden ser las mujeres, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a interpretar los desempeños de las mujeres en un montón de áreas si no tengo contra qué comparar? Entonces, yo no puedo votar simplemente a todos los hombres de mi población, ¿no? De mi base de datos y decir, bye, ¿no? Los tengo que estar comparando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros decimos, que siempre tenemos un grupo de control, un grupo contra quién comparar. Y entonces a veces es como de, yo estudio jóvenes y entonces se van y hacen una encuesta solo sobre jóvenes y solo entrevistan a jóvenes y entonces uno les podría decir después, ¿y cómo? Entonces los jóvenes son distintos a los no jóvenes, ¿sí o no? No, pues no los entrevisté. Qué problema, ¿no? Entonces, siempre es bien útil pensar de que necesitamos ese otro grupo de control con que ir comparando. Y una de las primeras comparaciones que podemos hacer es simplemente saber si las medias de alguna variable relevante o nuestra variable principal cambia a partir de esos dos grupos. Entonces, pensemos, por ejemplo, que estamos estudiando desempeños en la facultad y queremos verlos entre hombres y mujeres. O queremos verlos entre los que estudian sociología y el resto, ¿no? También podemos hacer eso, ¿no? Como y el resto, ¿no? Y entonces podemos empezar y como todo proviene de una, vamos a tener entonces dos muestras aleatorias de tamaño n, una que vamos a asumir que viene de una población 1 con una media y una varianza específica. Y vamos a suponer que el otro grupo, que es una muestra aleatoria también que tiene un tamaño específico, proviene de otra población con media y una varianza específica, ¿no? Entonces, el mejor estimador para esa diferencia entre nuestros promedios μ1 y μ2 es justamente la diferencia de x/1 y x/2, ¿no? Cuando nosotros asumimos que las poblaciones tienen iguales medias, pues esa diferencia es 0, ¿no? Y eso nos hace la igualdad, ¿no? Ya habíamos escrito en la clase pasada que si yo paso μ2 del otro lado, pasa positivo y me queda μ1 igual a μ2, ¿no? Y entonces ahí estaríamos diciendo que las poblaciones tienen una media igualita, ¿no? Y entonces, como yo no tengo acceso a los verdaderos valores de las poblaciones, porque pues
siempre estamos estudiando poblaciones infinitas que son muy grandes y que por tanto nosotros hacemos una muestra, nosotros asumimos que la mejor estimación de la diferencia de los parámetros en la población es la diferencia de las X barras, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener que, si ese es el estimador, pues vamos a necesitar de nuevo un error estándar y un valor de Z para establecer nuestras estimaciones. Entonces, ahorita nos vamos a quedar con muestras grandes, ¿sí? Ahorita suponiendo muestras grandes. Para muestras grandes, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Miren, aquí se me hizo falta la D. La media, ya dijimos, la estimación de X barra y X barra 2 vendría siendo la estimación de μ1 y μ2, es decir, la diferencia de las medias poblacionales. La desviación estándar de esa diferencia, ¿sí? Es decir, el error muestral hoy ya tiene otra fórmula. ¿Se acuerdan que antes solo teníamos, para una media teníamos que era sigma entre raíz de n, ¿no? Cuando nosotros tenemos la diferencia, esta estimación cambia, ¿no? El error muestral tiene ya otra forma porque estamos estimando otra cosa. Ya no solo estamos estimando un parámetro, estamos estimando dos parámetros. Y por tanto, entonces, esto tiene que ver con cómo nosotros vamos a ponderar estas varianzas, ¿no? Miren, aquí está la varianza de la población 1, la varianza de la población 2, dividida entre los tamaños de la muestra y esto le sacamos n. Es decir, que estamos más o menos como haciendo una media ponderada de las varianzas, ahí más o menos, para sacar ese error de muestra el conjunto, ¿no? Entonces, no importa de dónde venga, pero se ve de esta manera, que se ve muy feo y se ve más complicado, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? No es nada que no podamos meter en Excel o algo que no nos vaya a dar R en el futuro cuando ya estemos calculando este tipo de cosas con R, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que si las muestras son grandes, la distribución es aproximadamente normal por el teorema del límite central y como tenemos una muestra grande, ¿no? Obviamente ya dijimos de que casi nunca tenemos los valores de sigma poblacionales. Entonces, si la n es grande, yo voy a poder asumir que esta sigma se parece a los valores de la población. Pero siempre y cuando la muestra sea grande, ¿no? Entonces, yo voy a tener este estimador para el error muestral, ¿no? Que va a venir dado por este valor. Entonces, no es más complicado porque lo que vamos a tener es siempre que vamos a tener, por ejemplo, para el margen de error, que ya sabíamos que estaba al 5% siempre para la estimación puntual, el valor de Z no ha cambiado, ¿no? Este es Z de alfa medios cuando alfa es igual a 0.05. Y los intervalos de confianza, cuando nosotros ya estamos modificando Z, son de esa manera. Entonces, si ustedes ven, es lo mismo. Tenemos un estimador, tenemos nuestro estimador. Voy a ver si puedo escribir mejor con el otro coso. Ahí. Ahí va. Tenemos un estimador, es que me acordaba que estaba acá. Creo que la puse más para allá. No, pues no. En algún lado puse esa diapositiva. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Porque eso es más fácil, ¿no? Para que se les quite el miedo. La fórmula es un poco más grande que la que teníamos, pero tenemos siempre, como yo les decía, el estimador puntual,
aquí está el estimador puntual. Este es mi estimador, el estimador. Tenemos el valor de Z que tiene que ver con la confiabilidad. Ahí dice confiabilidad. Y el error estándar, ¿no? El error estándar o SE, como le pone Mendenhall, porque lo dicen en inglés, standard error, ¿no? O la desviación estándar muestral. Entonces, eso es lo único que se nos complica. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer este ejemplo así juntitos en un Google. Y miren, ahí tenemos los datos de 2 poblaciones, ¿no? Ya nos están dando todos los resultados. Si se fijan, hoy todos nuestros ejemplos que hemos hecho en estas clases, ya tenemos la información bastante ya sacada. Y es que un poco, bueno, la estadística 1 se trataba de que ustedes hicieran estos cálculos de la media y la desviación estándar, pero ustedes ya son muchachos grandes, ya son seniors de la estadística, entonces ya saben hacer eso, y entonces más bien ahorita estamos dando el siguiente paso, entonces por eso no es tan necesario como que nosotros calculemos la media y la desviación estándar, porque eso ustedes ya la conocen, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ya pegué ahí mis datos. Vamos a ver, ¿no? Tenemos los salarios semanales entre hombres y mujeres, tenemos diferentes tamaños de la muestra, tenemos la estimación de la media muestral y tenemos la desviación estándar, ¿no? Entonces, antes que pasemos a esto, voy a lanzar mi primera votación para saber si antes del ejemplo entendieron, para saber qué tan efectivo es el ejemplo. No, vamos a ver si logramos con el ejemplo subsanar esos primeros no's que ya tengo aquí en mi votación. Pero ven, tuve que establecer primero mi medición antes de mi experimento para saber el efecto del ejemplo en su conocimiento. Entonces, estamos viendo acá, me faltan 2 votos, pero hoy somos bien poquitos. Me voy a traer también para acá mi fórmula para que no se me olvide, porque probablemente no me la aprendió de memoria y eso está bien. Mi memoria RAM se gasta en otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, con la misma práctica ustedes se van a aprender estas fórmulas. No intenten aprendérselas por aprendérselas. Y vamos a compartir aquí esto, por si ustedes quieren verlo más de cerca en su computadora, por si en la pantalla no se ve, lo estoy haciendo en otra cuenta, ni modo. Vamos a ver. Le voy a poner que lo vean, porque luego me... Entonces,
miren, aquí tenemos lo que pensaríamos que sería N, por ejemplo, aquí pensemos que los hombres son el grupo 1, las mujeres son el grupo 2. Es decir, que esto sería nuestra N, estas son las X barras y estas son las S, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a decir, bueno, primero voy a hacer mi estimación puntual, ¿no? Mi estimación, ¿no? Que nosotros sabemos que es igual a X barra 1 menos X barra 2, ¿no? Y entonces, ¿qué hago allí? Solo voy a hacer la resta, ¿no? Y entonces tengo mi media y acá, ¿no? Entonces, la diferencia son de 6 pesos semanales, ¿no? Voy a hacer esto un poquito más grande. Para que se vea mejor en la pantalla. Y entonces, por eso, cuando nosotros hacemos análisis descriptivo, a veces encontramos diferencias, pero no sabemos si estas diferencias se mantienen para la población. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo esta diferencia en muestras, ¿no? Entonces, tenemos que ver si las estimaciones entre las muestras, pues, son con sus estimaciones con los intervalos de confianza, a lo mejor esos intervalos empiezan a cruzar y entonces, pues, no hay razón para pensar de que la brecha exista realmente. Entonces, a veces cuando nosotros hacemos análisis descriptivo, decimos así como con mucha vehemencia, ¿no? Los hombres ganan 6 pesos, en este caso, los hombres ganan 6 pesos menos que las mujeres en este pequeño grupo, ¿no? Que está ahí. Entonces, pues, pero a lo mejor ya cuando hacemos la inferencia, esto no sea estadísticamente significativo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Miren, ustedes se fijan que esto es negativo. Entonces, depende de cómo yo ponga mi grupo aquí. El grupo 1 menos el grupo 2 me da un valor negativo. Esto significa que el que es menor es el grupo 1, ¿sí? A veces tienen problemas para interpretar estos datos, ¿no? Entonces, esta es mi estimación de menos 6 pesos. Es decir, que gana más el grupo 2 que el grupo 1, ¿no? Ya tenemos ahí, ¿no? No me dijeron nada, ¿no? Entonces, yo, ¿qué Z voy a asumir? A ver, ¿a alguien se le ocurre qué Z voy a asumir? Si no me dicen nada. Muy bien. 1.96. Así es. Ya ven que ya se lo saben de memoria, el 1.96. Entonces, eso ya lo tengo, perfecto. Y hoy viene mi dolor de cabeza, ¿no? El error estándar. Y entonces el error estándar, pues a lo mejor yo lo voy a separar en varias operaciones. Operación 1, voy a sacar la varianza S1 al cuadrado entre N1. Voy a hacer primero esa operación y luego voy a hacer para la muestra 2, ¿sí? Estoy sacando estas de acá. Entonces lo voy a hacer así separadito para no confundirme, ¿no? Porque ya cuando esto se empieza a hacer un poquito más grande, pues nos podemos confundir un poquito, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es mi desviación estándar, la voy a elevar al cuadrado, que es igual que multiplicarla por esto, y lo divido entre el tamaño de la muestra. En este caso, los tamaños aquí de la muestra son iguales. ¿Ya lo vieron? Son iguales entre sí. Entonces, elevé al cuadrado la desviación estándar de las mujeres y la divido entre el tamaño de la muestra. Ahí, ¿no? Ahí tengo ya estas fraccioncitas de acá. Entonces, esta era la operación 1, la operación 2 y finalmente voy a hacer una tercera operación para calcular mi error estándar, donde las voy a sumar y los divido y le saco raíz, ¿no? Entonces, voy a sacar la raíz
Hay una función de raíz en todos lados. Ah, esto está en... maravilloso, esto está en inglés. Entonces no es raíz. Square root. Sí, square root. Ahí está. Y, porque esto está en inglés, miren que. Y le saco raíz cuadrada a esto más esto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, finalmente ya tengo mi estimación del error estándar. Entonces, ¿llevo más pasos? Claro que sí, pero tampoco es tan complicado. Entonces, ¿hoy qué voy a hacer? ¿No? Hoy que ya tengo mi error estándar, ya tengo mi Z, ya tengo todo. Ya solo me queda empezar a ver cuál sería mi límite superior y mi límite inferior de mi estimación, ¿no? Y ver el margen de error, si ustedes quieren. También, que es igual, acuérdense, el margen de error es igual al error estándar por el Z, ¿no? Ahí está. Y entonces el límite superior es que yo le resto a mi estimación, al límite superior le sumo mi margen de error y a mi límite inferior, a mi estimación le resto esa multiplicación entre el valor de Z por el error estándar. Entonces, si ustedes ven el límite inferior, o sea que los hombres, aquí está es un poco complicadito y más para un horario tan tempranero. Está molestando esto para aquí. ¿Qué dice acá? Que la diferencia, vamos a escribirlo como siempre lo escribimos, nuestra interpretación. ¿Cómo escribo esto yo? Primero que nada, acuérdense que estamos hablando de pesos porque son salarios, ¿no? Entonces, lo que yo voy a decir es que la diferencia en salarios de los hombres con respecto a las mujeres, con un 95% de confianza, está entre 6.70, entre 18, está entre menos 18, y ya lo voy a volver a interpretar, y 6.77 pesos. Digamos, esto está bien, pero no está tan bien, ¿no? Digamos, esto es siguiendo un poquito como nosotros lo veníamos haciendo. Pero, ¿qué quiere decir este negativo y este positivo? ¿No? Tenemos acá un intervalo que va desde menos 18 hasta 6, ¿no? Punto 77. Por algún lado de por acá debe estar el 0. Pensemos algo así como en una recta. Voy a ponerle aquí un boldercito para que se vea como la recta. Entonces, por aquí estaría mi 0, ¿no? Y entonces, del 0 para acá, este conjunto de datos me está diciendo que del 0 para acá, los hombres ganan más que las mujeres. Y de acá para acá, las mujeres ganan más que los hombres. Entonces, si ustedes ven, los valores de esta diferencia pueden ir desde menos 18, cuando las mujeres pueden ganar hasta 18 pesos más que los hombres, hasta 6.77, que hasta los hombres pueden ganar 6.77 pesos más que las mujeres, ¿no? Entonces, aquí el asunto también es saber qué significa el signo de esta estimación, ¿no? Y en este caso, entonces, lo que nosotros tenemos es que
¿Ustedes creen que pueden decir, si el 95, si con una confianza del 95%, ustedes saben que esa diferencia puede estar entre menos 18.77 y 6.77, ustedes pueden decir con mucha certeza que los hombres, que los hombres ganan menos que las mujeres, como veíamos simplemente al comparar las medias? Voy a lanzar la votación a ver, ¿quién dice que pueden? Con esta información que tenemos del intervalo de confianza, ¿podemos decir que los hombres ganan menos que las mujeres? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Vamos a esperar a que termine la votación y vamos a comentar. Me faltan 4 votos. Me falta un voto, quizás esta persona no va a votar, pero los que dijeron que no tienen la razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, mi parámetro puede asumir valores que van desde menos 18 hasta 6.7, ¿no? Y este valor que yo puse acá, el 0, le voy a poner incluso otro colorcito, este 0 es un valor que es posible dentro de mi intervalo de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la diferencia de dos valores es igual a 0? Es porque son iguales, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que ganan más o que ganan menos, porque tanto en mi intervalo hay tanto valores negativos como positivos y el 0 es un valor probable, ¿no? Entonces, analícenlo bien ahí, ¿sí? Vean que tengo, entonces, que la diferencia de x barra 1 menos x barra 2 puede tener valores desde menos 18.77 pesos hasta 6.77 pesos, ¿no? Miren, lo he hecho bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, 6.77 pesos, está bien. Y ¿eso qué significa? Que el 0 es un valor probable, ¿no? Y entonces, no podríamos decir que los hombres ganan más o menos que las mujeres con esta información, ¿no? Ojo que oigan lo que estoy diciendo, con esta información disponible, a lo mejor podemos encontrar otras cosas con una muestra mucho más grande, ¿no? Pero ahorita, con las muestras de este tamaño, ¿no? Yo no puedo establecer una diferencia que sea significativa, que los datos me estén hablando de una diferencia clara entre los salarios de hombres y mujeres. Y esto no es tan raro como parece, ¿no? En el mercado de trabajo pasa a veces que las brechas parecen bastante menores entre hombres y mujeres, pero es porque las desigualdades pasan en otro lado. Las desigualdades pasan en que las mujeres no entran al mercado de trabajo y las que entran al mercado de trabajo son mucho más calificadas, ¿no? Entran un grupo selecto de mujeres mucho más calificadas que los hombres en promedio, ¿no? Tienen mayor calificación porque solo entran las calificadas y reciben salarios parecidos, pero eso no significa que el asunto no sea desigual, ¿no? Sino que pues es otro asunto, ¿no? Es un poco más complejo, ¿no? Rara vez, muchachos, vamos a encontrar cosas no complejas cuando queremos explicar los fenómenos sociales, aun cuando los queramos explicar de manera cuantitativa. Entonces, voy a lanzar hoy la votación de si entendieron esto. Lo que hicimos
y cómo se interpreta el intervalo de confianza para una diferencia de medias. Ya tengo un no, si por ahí nos pueden ir comentando en los chats para repetir los elementos o qué parte no entendieron, si es algún cálculo, si es la interpretación. Nos ayudan bastante con su... ¿Qué repito, Jorge? La interpretación. Ah, ok. Ahí está. Acá nosotros decimos que la diferencia en el salario de los hombres con respecto a las mujeres está entre menos 18.77 y 6.77 pesos. Si ustedes quieren, lo vamos a volver a escribir. Escribámoslo de otra manera. Quizás así se entiende un poquito más. Con un 95% de confianza, los hombres de la población pueden ganar $18.77 pesos menos hasta 6.77 pesos más que las mujeres. Y podríamos agregar ahí lo que implica que no hay información para decir que son diferentes. Esto ya es un añadido, ¿no? Exactamente, Angélica. Al margen de error le sumamos el error estándar. Más bien, el margen de error es el error estándar por el valor de Z. Y ese margen de error es lo que yo le resto y le sumo a mi estimación para obtener los límites inferiores y superiores. Si quieren, me pongo acá. Ven, límite superior va sumadito, límite inferior va restadito. Y si quieren, también se los pongo acá. En el PowerPoint lo tengo así. ¿Qué fue lo que hicimos en el Excel? Ya estos me voy a comprar de así esas tablets súper padres donde uno puede escribir para que vean mi hermosa letra. No, no es nada hermoso. Entonces, esto fue lo que hicimos, ¿no? Y aquí queda como más claro como todos los pasitos. Recuerden que lo podemos escribir de esta manera. A mí me encanta también escribirlo de esta manera. Es como la manera matemática de escribirlo, pero que siempre tiene que ir acompañado de su interpretación, ¿no? Acuérdense que siempre tenemos que interpretar en términos del problema y decir que estamos hablando de qué poblaciones, de hombres y mujeres, estamos hablando de salarios que están medidos en pesos, ¿sí? Acuérdense que hablamos siempre de identificar cuando estamos interpretando a la población, a los individuos a los que les hicimos la medición, ¿no? ¿De qué variable? De los salarios. ¿Y en qué unidades? En pesos, ¿no? Aquí vamos a asumir pesos. Ah, no, este no. Esto está en pesos. Ahí está. Bueno, entonces nos vamos a tomar un recesito de 10 minutos, ¿no? Para volver y que vayan como interiorizando un poquito esto, para que hagamos también hoy una diferencia, pero hoy de proporciones, ¿sí?
Entonces, voy a... miren, acá se ve también esto que les dije del 0. Como es probable que μ1 sea igual a μ2, no podemos concluir con esta información que los salarios, que haya una diferencia en los salarios semanales entre hombres y mujeres. Pero ven cómo lo dije, no puedo concluir que haya una diferencia. No dije en ningún momento los salarios son iguales. Después vamos a hablar mucho de esta forma cuando veamos prueba de hipótesis. Pero hoy sí, voy a pausar la grabación y voy a poner la musiquita y nos vemos en 2, 3 canciones o 10 minutos, lo que primero pase. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Hoy sí nos quedó así exacto, ¿no? Con la canción, cuando terminó el tiempo del receso, ¿no? Entonces, vamos a continuar y hoy vamos a ver y vamos a hacer un ejemplo, pero hoy en lugar de medias tenemos proporciones. Esto es como, por ejemplo, si ustedes quisieran ver, un clásico es, por ejemplo, la diferencia de votaciones por cierto candidato entre hombres y mujeres, ¿no? Siempre ahí se está revisando, es que las mujeres le dieron el voto a no sé quién, ¿no? Los hombres le dieron el voto. Entonces, esa es una proporción. Vemos cuántos votaron por la proporción, digamos, de éxito de este candidato y lo revisamos con respecto a las diferencias que puedan existir entre hombres y mujeres. Esa es una cosa. También podemos ver jóvenes, no jóvenes, podemos ver una serie de cosas diferentes entre dos poblaciones que tengan que ver con cómo se comporta la proporción de éxitos de mi variable de interés, ¿no? Entonces, de nuevo, nosotros vamos a tener muestras que pensamos que a lo mejor provienen de una población que en su origen es binomial con un parámetro, ¿no? Y del mismo modo, la segunda muestra también viene de una población binomial con un parámetro P, o que ya sabemos que este parámetro P es nuestra proporción de éxito de la población o nuestra proporción en un, o bien nuestra probabilidad de éxito en un experimento individual, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí no dije nada de la varianza, no dije nada de, no dije nada de X barra, porque se acuerdan que nosotros podemos calcular el error estándar simplemente con P y con Q, que es su complemento, su suplemento para llegar a 1, y con eso nosotros podemos estimar las desviaciones estándar y las varianzas. Por eso nosotros sabemos que el parámetro más fundamental cuando estamos estudiando proporciones es esa P, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, pues claro que nosotros teníamos nuestras variables aleatorias, que son la cantidad de éxitos, y entonces las transformamos primero a formas de proporción, dividiéndolas entre el tamaño de su muestra para encontrar estas proporciones, ¿no? Y como estamos hablando de lo que sucede en la muestra, por eso le ponemos gorritos a las P's, ¿no? Entonces, la mejor estimación para saber si en las poblaciones las proporciones entre estos dos grupos son diferentes, pues es la diferencia de los P gorritos, ¿no? Entonces aquí solo le cambiamos el gorrito para saber que estamos hablando de la muestra y sin gorrito de la población. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que la estimación o el valor esperado, la estimación que la estimación de las diferencias de los P gorritos es el mejor estimador de las probabilidades de éxito o proporciones de éxitos en las poblaciones, en las proporciones poblacionales. Y de nuevo vamos a tener un nuevo error estándar, ¿sí?
Si ustedes ven, de nuevo es una suma, ¿no? Porque estamos hablando de una desviación estándar que proviene, que decimos que es un error estándar conjunto, ¿no? Entonces aquí de nuevo estamos haciendo como esa ponderación de las varianzas a partir de los pesos que vienen de los tamaños de las muestras, ¿no? Y ahí sacamos el error estándar o desviación estándar muestral, ¿no? De nuevo acá necesitamos que la muestra sea muy grande, ¿sí? Y aquí mucho más, ¿no? Porque se acuerdan que aquí estamos de lo binomial hacia lo normal, ¿no? Entonces aquí nosotros también necesitamos por dos cosas acá que sean grandes las poblaciones. Primero, para poder decir que este P gorrito es igual o se parece a la P de la población y este Q gorrito a este y esta P gorrito a este y este a este, ¿no? Para poder hacer esa aproximación necesitamos que las muestras sean muy grandes, ¿no? Primero. Y segundo, porque si ustedes se acuerdan, aquí estamos pasando de la binomial hacia la normal, ¿no? Entonces, por esas dos razones, vamos a necesitar, cuando estamos haciendo las estimaciones de proporción, que sean muestras grandes, ¿sí? Nuevamente, entonces, tenemos la estimación puntual de esa diferencia, es simplemente la diferencia en las muestras. Y que el margen de error, que ya sabemos que siempre está al 0.5, es 1.96, ¿no? Y para el intervalo de confianza tenemos esto. Si ustedes ven, de nuevo tenemos estimación puntual más o menos un valor de Z por el error estándar. Aquí lo que ha cambiado es cómo hacemos esta estimación, porque hoy es la resta de dos estimaciones y el error estándar. Pero la lógica se mantiene, ¿no? La lógica se sigue manteniendo. Entonces, hoy vamos a continuar un poquito con el ejercicio que veníamos haciendo, que ya habíamos hablado de de cómo las mujeres y los hombres jugaban fútbol, ¿no? Entonces hoy decimos, vaya, vamos a comparar la proporción de estudiantes universitarios de sexo masculino y femenino que dijeron que habían jugado en algún equipo de fútbol durante su juventud, digamos en la prepa, utilizando un intervalo de confianza al 99%. Y aquí parece que no me están dando datos, ¿no? Porque solo me dice, pues entrevistamos a 80 y 65 hombres dijeron que sí, y entrevistamos a 70 mujeres y 39 mujeres dijeron que no. Parece, ay Dios mío, parece que hemos hecho, que nos hace falta algo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir otra vez a nuestro libro, acá, nomás le voy a poner aquí otro nombrecito, que esta es diferencia medias. Diferencia proporciones. Y me voy a traer también mi fórmula para que no se me olvide. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular mi P gorro, ¿no? Mi P gorro 1, mi P gorro 2. Que aquí tengo que hacer un pasito más para calcular estos elementos. Vamos a asumir de nuevo que el grupo 1 son los hombres y el grupo 2 las mujeres. Entonces, ¿de dónde sale mi P gorro? ¿Sí?
¿Se acuerdan que además teníamos aquí al inicio que tenemos que dividir el número de éxitos entre el tamaño de la muestra para encontrar esos valores? Entonces, el número de éxitos es que hayan jugado fútbol, entonces es 65 entre 80, es el 81% de los varones de la muestra, y veamos las mujeres, 39 entre 70, ¿no? Ahí está, 55% de la muestra. Entonces, yo ya puedo sacar mi estimación, que es la diferencia de P gorrito. Le voy a poner, para hacerlo más cortito, voy a ver si saco el gorrito. Ahí está. P gorrito 1. Parece que lo estoy elevando. Ese es el problema de ponerle teclas bonitas a mi teclado, que no me acuerdo dónde están las cosas. Y pues no dice. Me lo copio. Ahí está. P gorrito 1 menos P gorrito 2. Entonces hago mi diferencia. Y ahí ya tengo mi primer paso. Ay, ¿qué se me hizo esto? Esta es la estimación puntual. Veamos hoy, entonces, me dijeron que tenía que hacerlo con un 99% de confianza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a mi calculadora en línea. ¿Se acuerdan de nuestra calculadora en línea? Parece que hace mucho tiempo la vimos, pero está acá, ¿no? Y entonces ustedes se acuerdan que acá nosotros poníamos el área. Voy a poner mi área que me dijeron que es del punto 99. Y le voy a decir que lo quiero en medio, between. Entonces, mi valor es 2.576. ¿Sí lo vieron? Puse el 99 y le puse between. Porque lo que quiero es que sea el intervalo central, ¿no? Ahorita estamos con intervalos centrales. Ya después también vamos a poder hacer intervalos unilaterales también para estas diferencias, pero por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Como intervalo bilaterales, ¿no? Ahí está, un intervalo bilateral del 90 al 99%. Esto que está en oscurito es el punto 99 de probabilidad. Entonces, en las colitas me quedan pedacitos muy chiquititos, ¿no? Entonces, me llevo este valor. Y hoy me queda el error estándar. ¿Sí? Antes de calcular el error estándar, quiero saber si hasta aquí ha quedado claro. Siento que están muy callados. Tengo varios nos. Si me pueden decir qué es lo que sucedió. Un mensajito. Mensajito. Acuérdense que el Z asociado tiene que ver con la distribución normal. La confianza siempre está en términos porcentuales. Eso significa que nos están dando una probabilidad. Como nos están dando una probabilidad, tenemos que usar la distribución inversa. Es decir, que yo le voy a dar un punto 99, ¿no?
que es la confianza que me están pidiendo, 0.99, y porque eso me lo pedía el problema, me decía que lo estimara con el 99% de confianza, ¿no? Entonces yo voy a poner acá, en esta calculadora, que me da la distribución inversa, ¿sí? De la probabilidad. Una función de probabilidad dijimos que toma los valores de X y el área debajo de la curva es la probabilidad asociada. Aquí yo le estoy dando el área debajo de la curva que yo quiero encontrar y me da entre qué valores está esa área. De manera central a los datos, porque yo le puse aquí between, ¿no? Entonces le pongo 0.99, ¿no? Porque estoy buscando ese con el 0.99 de confianza, con el 99% de confianza, y por eso está esta área acá del 99%, y como lo estoy haciendo central, le estoy diciendo que lo haga between para que lo deje al centro, ¿no? Por eso es el mismo valor en valor positivo y negativo, porque acuérdense que la distribución normal es simétrica, ¿sí? Espero que con eso haya quedado un poquito más claro. Entonces, de nuevo, hoy vamos a calcular esta otra parte de acá que parece un poco más compleja, que es el error estándar, ¿no? Que nuevamente, si ustedes ven, se parece mucho al individual, no más que hoy lo hemos sumado antes de sacarle la raíz. Entonces, igual vamos a hacer una operación 1 para encontrar P gorrito no voy a copiar mejor. P gorrito por Q gorrito entre N. Y vamos a hacer también lo mismo para la población 2, que son las mujeres. ¿Y cuál es Q gorrito? Q gorrito es la probabilidad de fracaso, es decir, lo que le hace falta de la unidad al éxito, ¿no? Entonces, voy a decir P gorrito por Q gorrito, que va a ser, si quieren, lo podemos poner acá para que sea más fácil. Voy a mover esto para acá. No, porque no se ve que aquí. Lo voy a dejar ahí. Bueno, voy a mover esto más para acá. No me deja moverlo, no sé por qué. Bueno, voy a poner mis Q gorritos acá. Voy a hacer esto un poquito más chiquito. Ahí está. Q gorro 1 y Q gorro 2. Entonces, esto es igual a 1 menos esto, y esto es igual a 1 menos esto, ¿no? Siempre P y Q tienen que sumar 1, ¿no? Entonces hoy ya tengo P gorrito, Q gorrito y N que ya me lo da el problema. Entonces, digo P gorrito por Q gorrito entre el tamaño de la muestra, entre 80, ¿no? Lo mismo hago para las mujeres. P gorrito por Q gorrito entre el tamaño de la muestra, ¿sí? Son valores chiquitos porque, si ustedes ven, pues P y Q gorrito siempre van a ser menor que 1. Entonces, esas multiplicaciones siempre van a ser menores que 1 porque estamos hablando en términos de proporciones, ¿no? Entonces, esos valores no se asusten si les salen valores chiquitos, ¿no? Ya muy, muy, muy chiquitos, sí, ya sería raro, pero digamos, esto siempre, más bien asústense si les están dando valores muy grandes, ¿no? Entonces, hoy que ya tengo estas sumitas de aquí, voy a hacer la siguiente operación, que es ya hacer la raíz de la anterior, de la suma. Entonces voy a hacer ya, no, o sea, digo, valores muy grandes, por ejemplo, como P por Q siempre van a ser menores que 1, ¿no? Cualquier cosa que yo divida,
y además todavía lo dividimos entre una n, es muy raro que aquí les den valores enteros, por ejemplo, en estos de acá. Sería muy raro que les diera valores enteros, ¿no? Por ejemplo, porque no tenemos tamaños de muestra que sean fraccionarios, ¿no? Entonces, acá estas operaciones, como P gorrito y Q gorrito siempre son menores que 1, siempre les tienen que dar decimales, no les puede dar ningún entero. O sea, si aquí les sale un 1, algo hicieron mal, ¿sí? En los enteros. Entonces, hoy voy a sumar estas dos, voy a sacarle la raíz. ¿Cuál era la de raíces? Cuerpo. De la suma. Ahí. Y entonces, este es el error, ¿no? Que es como el 7, es un 7% que todavía tenemos que multiplicar por nuestro valor de z. O sea que se va a multiplicar casi por un valor de 3. Entonces, hoy ya tengo todos estos elementos. Voy a calcular mi ancho del intervalo, pedacito, ¿no? Lo que voy a sumar y restar, si ustedes le quieren llamar margen o ancho, porque margen a veces sí es muy del punto 95, entonces pueden encontrar problemas a veces si dicen margen y aquí ya no estamos hablando del 95%, sino del 99%. Entonces lo que tengo que sumar y restar es este valor de z multiplicado por el error estándar. Ahí está, es 0.18. 0.18% es lo que voy a sumar y a restar. Entonces voy a ver mi límite inferior y mi límite superior. Entonces dijimos que el límite inferior era igual a la estimación puntual menos este margen y el límite superior es igual a la estimación puntual más este margen, ¿no? Entonces, ¿sí me dio bien? Este creo que le puse un valor equivocado. Ahí está. Entonces, si ustedes ven, es interesante porque nos dice que los hombres, este valor es positivo, ¿no? Eso significa que la proporción del grupo 1 es mayor que la proporción del grupo 2. Y tanto el límite inferior como el superior son positivos, ¿no? Entonces, hoy si lo queremos ver en una recta, por aquí voy a tener mi 0. Aquí voy a tener mi 0.065. Esto no tiene escala, ¿no? Y por aquí tengo mi 0.44, ¿no? Entonces, digamos que acá está mi intervalo. Voy a ponerle esto, algún colorcito. Sí. Por ahí, ¿no? El 0 no es un valor posible. Siempre todos los valores probables o que están dentro de mi intervalo de confianza del 99% siempre son positivos. Eso quiere decir que los varones juegan más fútbol que las mujeres en la población. Eso yo lo puedo decir, ¿no? Entonces ustedes ven, hay una gran diferencia entre un 6% y un 44%. Pero de lo que yo tengo evidencia, así como muy contundente, de decir si es que los hombres juegan más fútbol que las mujeres, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta inferencia. Vamos a escribir la interpretación de nuevo.
A ver. ¿Quién lo quiere intentar y le perdonamos una tarea? Yo. A ver, Jorge. Ajá. Ahí. Este. A ver. La diferencia entre. eh, bueno, ¿la puedo escribir mejor? Sí, sí, lo puedes escribir en el chat. O si quieres, a ver, puedo dar aquí permisos de edición. A ver, a ver. Está bien, Jorge. Escríbelo ahí. Vamos a esperar al compañero Jorge. Jorge. Voy, perdón. A Ya, ver, creo. perfecto. Ahorita lo pego aquí para que todos lo leamos. Bien, un poquito más grande. Nos dice la diferencia. Tum, tum, tum. Ahí está. Vamos a ver. La diferencia del intervalo de confianza entre el límite superior e inferior nos hace pensar que la población de hombres tiene una mayor probabilidad de jugar fútbol con un 99% de confianza. No es la diferencia del intervalo, es el intervalo de confianza de la diferencia en las proporciones. ¿Sí? Es como el intervalo de confianza. Cuando decimos intervalo, asumimos que hay un límite inferior e inferior. Yo le agregaría así, ¿no? Ahí está. Para retomar nuestra unidad de medida, que son las proporciones y nuestras variables, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias, Jorge. Hemos perdonado una tarea de las tantas que dejamos, ¿no?
Entonces, este es el intervalo de confianza. Voy a ponerlo también en la presentación. Por si a ustedes les gusta verlo más así, como con las operaciones. Y ahí está, ¿no? Ustedes ven, aquí está de manera también matemática. El O en matemáticas sí se tilda para diferenciar el O del cero, no es error. En lenguaje matemático sí tildamos el O cuando está entre números, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Esto, para términos de interpretación, lo podemos multiplicar por 100 y interpretarlo como porcentaje, ¿no? Yo dije 6% y 44%. Pero sí, de nuevo, nunca metan acá la información en porcentaje, porque entonces no les va a dar, ¿no? Les va a dar bien feo, ¿no? Y entonces acá podríamos llegar con base en este intervalo de confianza que hay una diferencia en la proporción de estudiantes universitarios de sexo masculino y femenino que dijeron que habían jugado un equipo de fútbol en su juventud. Como el intervalo de confianza, hoy en este caso, no contiene el valor de 0 para la diferencia poblacional, por lo tanto, no es probable que las proporciones sean iguales, que P1 sea igual a P2. Por tanto, se podría concluir que hay una diferencia en las proporciones de los hombres, y eso es que los hombres tienen una mayor proporción de haber jugado fútbol en su juventud. Vamos a lanzar nuestra última votación antes de irnos para saber si quedó claro esto. Y pues hoy sí les vamos a tener que dejar varios ejercicios porque esto es de arrastrar el lápiz, muchachos. Esto es de arrastrar el lápiz. Entonces ya les va a llegar una tareita donde van a tener que arrastrar el lápiz. Ahí está. Hoy sí ya, la lancé. Perfecto, me falta un votito, pero bueno, creo que lo hemos logrado. Nos vamos a quedar hasta aquí porque no vale la pena empezar el tema del tamaño de la muestra y vamos a dejar un par de ejercicios en el Google Classroom para esta semana. Entonces, nos vemos el próximo martes, chicos. Bye. Bye. Adiós, adiós. Maestra, adiós. Bye. Hasta luego, maestra, buen fin de semana. Igual.